Pero obvio, pero había un lugar, había claro, una transferencia. Claro. Pero era notorio que esa pregunta se formulara en el momento en que ya se iba a constituir la asociación. O sea, esto fue después de varios meses. Durante todos estos meses hubo un proceso de acompañamiento, etcétera, etcétera. Hubo una construcción de lo que nosotros llamamos en antropología de rapport, de confianza, una relación, la construcción lazo, de... ¿no es cierto? Sí. Todo eso, pero la pregunta venía en el momento en que, entonces, ahí sentí yo que era el inicio, ¿no? Por eso que pude entender que la constitución de la asociación, la formalización de la asociación era un inicio, no era una meta. Era el inicio de algo, ¿no? Y que además no se trataba de ningún reconocimiento. No, era... O sea, hay que entender ese punto. No, pero sí había un reconocimiento. De la introducción de un tercero. Por eso es importante. La institución es el tercero en cuestión. El inicio de una inserción en lo simbólico. Que los Latin Kings pudieran tener, en primer lugar, o sea, yo tenía ya mi propio capital cultural. Si tú quieres el prestigio de ser alguien que está en una academia. En primer lugar, un acompañamiento de alguien así, jamás he hecho, jamás de los jamases. Eso ya era un primer momento. Pero esa fase se culmina con el reconocimiento, yo creo que sí el reconocimiento, que el gobierno, en el palacio de gobierno, en los salones con las grandes, yo me acuerdo todavía los chicos vestidos así con corbata. O sea, maravilloso, maravilloso. O sea, el reconocimiento que le otorgaba el gobierno, ese gobierno o ese representante del Estado que los había combatido durante todo el tiempo. Tienes que pensar que esta organización era semiclandestina, no es que era visible a todos. Hacía acciones, etcétera, se hablaba en los medios, etcétera, pero no es que tú lo podías ver por la calle. Además de que había surgido desde el desconocimiento, desde el desarraigo, desde el sentimiento de haber sido reducido por sus sociedades, sí, al resto, a desecho, desde el abandono. Por eso la idea misma de nación intenta suplir, hacer algo, es un tratamiento que ellos han inventado respecto del desarraigo. Lo que pasa es que es un tratamiento precario, que no va a funcionar porque solo entre ellos existe y existe medianamente y a condición de matar al semejante que no responde íntegramente al ideal del miembro de la nación. La idea de la nación, mira, la idea misma de la nación es una idea un poquito riesgosa porque desde el psicoanálisis podemos hablar, por ejemplo, del concepto de cosa-nación. La cosa-nación es como tener algo que me da sustancia, una identidad consistente. Y entonces todo aquello que amenace esa consistencia me amenaza a mí en la medida en que amenaza mi identidad. Eso va a conducir de todas maneras al crimen. Porque está, digamos, inmediatamente produce la rivalidad con el otro o la competencia con el otro que cuestiona mi lugar y me hace, fragiliza la consistencia identitaria a la que quiero alcanzar. Eso es un problema, justamente, es efecto del desamparo contemporáneo. Por eso es que a mí me parece, sí, maravilloso poder crear, digamos, una institución reconocida por el otro social porque les permite una relación distinta con la sociedad que inicialmente los había en este relato mítico expulsado, reducido, esa es la apuesta que nosotros hicimos, ¿no? Porque claro, consciente de que toda constitución identitaria es posible por la diferenciación, a veces diferenciación pasada por el tamiz simbólico imaginario, otras veces por la diferenciación violenta. Pero ahora poder reconocerlo en el otro social, no solamente entre ellos de una manera un poco loca, un poco marginal. Tú habías dicho que habías encontrado varios síntomas entre estos chicos. Uno, la precariedad en el hablar, una cierta precariedad simbólica. Sí, fácil, ¿no? Sí, la otra, la del crimen, que me parece que se explica porque ahí todo reconocimiento está demasiado subordinado a lo imaginario. Es demasiado imaginario, ¿no? Hay algo, hacía falta una estructura simbólica. Y el otro, un poco más
relativamente más armada, organizada. Y la otra era que dormían con zapatos. ¿Puedes contarnos qué pensaste sobre eso? Dormían con zapatos porque su vida era vivida como muy, digamos, con mucha inseguridad. Siempre hay que salir corriendo. Siempre hay que salir estar corriendo. listo, por eso hacen los presos. Listo para salir corriendo. Claro. Entonces era un elemento que te daba una señal, digamos, que te daba algún contenido respecto de la inseguridad que vive, ¿no? Y que se vivía. Y sobre esto de la inseguridad, mis reflexiones eran que la inseguridad no era producida por ellos, la inseguridad la habían heredada. La inseguridad del barrio, que no es una inseguridad porque no hay elementos policiales de control, de vigilancia, etc., sino que la inseguridad está dictada por un barrio que es dejado a la desolación, sin referencia. Sí, pero sin embargo es un síntoma importante, porque si uno no puede estar seguro y hay una inseguridad permanente que ellos mismos generan, eso quiere decir que de todas... más que generan. No, pero ellos mismos sostienen. Entonces quiere decir que si hay que salir corriendo, hay algún lugar a donde dirigirse. Y es lo que me parece la operación que ustedes introducen. Sí. Hay un lugar al cual también, yo no sé, dices tú, pero también te puedes dirigir, que es el lugar de soltar el arma y constituirte en una posición diferente. Exactamente. Pero cuéntame una cosa. ¿Consiguieron ustedes algún anudamiento allí, digamos, de un reconocimiento de parte del Estado, una institucionalización, algo? En primer lugar, esto que te digo de la obtención de la personería jurídica, ellos son una asociación ahora con personería jurídica, pueden desarrollar proyectos de diferentes índoles, a ellos les gusta mucho, de hecho, uno de los motivos también por los que se juntan es para poder, digamos, poder articular una economía de la diversión en territorios en donde la diversión está muy precarizada también. O sea, estos territorios son espacios donde no hay ocio, no hay posibilidad, condiciones de diversión. Entonces ellos también se autoorganizan ahí para poder organizar fiestas, organizar bailes, organizar elementos, digamos, actividades de deporte, de diversión. Y donde esté más en juego el amor, el erotismo, la belleza, ¿no? Otro tipo de cuestión. Sí, claro. Elementos estéticos muy importantes, ellos tienen muy claro esto de la, digamos, de una estética corporal que hace lazo, que hace unión, que junta, ¿no? De alguna manera el juntarse se da también a través de estos elementos. Ahí mismo el elemento de la marca, que puede ser disruptivo en el sentido de que puede ser emblemático para alguien, asumir ese par de zapatos, porque es asumir también la marca como emblema, ¿no? Eso mismo se convierte en otro momento como un elemento de unión, un elemento que hace lazo, ¿no? Que anuda una serie de... Es muy importante eso. ¿Y qué encontraste en relación al lugar de lo femenino ahí? El lugar de lo femenino es un lugar complicado. Un lugar complicado porque es evidente que no solo se reproducen las mismas, diríamos, ¿cómo decirlo?, los mismos elementos fundamentales que constituyen las naciones que conocemos, etc., sino que esa jerarquización muy intensa se ve reflejada muy fuertemente en una, diríamos, en una discriminación o una sumisión a la mujer muy fuerte, ¿no? De hecho, ¿qué es el elemento ahí también con el cual nosotros trabajamos mucho? Ese sí es un elemento simbólico, un elemento, es la ley, ¿no? La ley de la masculinidad hegemónica, lo que llamamos masculinidad hegemónica. Trabajamos mucho con eso. La masculinidad hegemónica es quizás el único horizonte simbólico con el que se sostiene ese tipo de organización, ¿no? O sea, que el resto tienen claro es algo de un lugar, sí, en ese sentido. Sí. El resto Pero es puramente sin tocar eso, ¿pudieron de alguna manera transitar una relación a lo femenino? Mira, lo hicimos de modo para nada quizás ortodoxo. Lo hicimos así. No tengo mucha claridad en el registro de los efectos de sujeto, pero te puedo decir que, entre otras cosas,
coincidió nuestro trabajo con el proceso de la Constitución, de la nueva Constitución en Ecuador, en 2007. Un trabajo muy sostenido ahí. Y en ese momento, donde íbamos viendo que los chicos, los jóvenes, aquellos que en las primeras reuniones, en los primeros encuentros casi no hablaban por monosílabas, ¿no? O sea, empezaban a encontrar un modo de expresión en el contexto de la deliberación de la nueva Constitución. Era cosa fascinante realmente, ¿no? Y tratábamos de organizar encuentros, discusiones sobre resoluciones en torno a nuevos derechos, ese tipo de cosas. Pero en esto también lo que conscientes de esta cuestión, digamos, muy pesadamente masculina, ¿no? De una masculinidad que incluso está incorporada por las mujeres, evidentemente, por eso es hegemónica, nosotros nos inventamos una cosa, ¿no? Y la cosa fue que empezamos a querer tener relaciones, porque queríamos abrir, empezamos a querer tener relaciones con los movimientos LGBTI. Entonces organizábamos eventos, eran eventos donde se podía discutir de los nuevos momentos que se daban en el proceso constituyente, y ahí mismo colocábamos también a otras minorías, ¿no? Otros colectivos también que de alguna manera podían haber tenido condiciones similares de partida, ¿no? Con el afán siempre de mostrar que probablemente más allá de las diferencias había condiciones comunes de discriminación, y los juntamos. Tú tenías que ver, la primera vez es cuando el rey, no sé, King Majesty, que era el jefe máximo en ese momento, al lado de un transvesti, bellísimo, maravilloso, maravilloso. O sea, algo que por propia dinámica de ellos no podía haberse dado, siempre jamás. mejor un barrio que una nación, ¿no? Pero había homosexualidad, me imagino. Pero ¿Había Tú llegabas a homosexualidad en Yo esos llegaba a barrios? ¿Qué pasaba ¿Cómo? con la homosexualidad en esos barrios? claro, no, o sea, la homosexual es ¿qué se llama? El diablo para Claro. este tipo de organización. O Por sea, lo tanto, tendían a ser fundamentalistas, ese era el por problema. supuesto, pero te digo, pero jamás sin la intervención nuestra. Yo empecé a pensar y reflexionar y escribir sobre esto, me empecé a pensar como intelectual orgánico y puente. Esta era la definición que me daba yo, orgánico a ellos. Así como Gramsci pensaba de lo intelectual orgánico de los diferentes grupos, intelectual orgánico, intelectual partisano, pero además puente. No era solo de la parte, sino trataba de que la parte, como dice Rancière, de la parte de los que no tienen parte, fuera también una parte considerada en el todo, ¿no? O sea, que pudiera ser puente con las instituciones del Estado, poniendo ahí qué cosa, fundamentalmente, mi reputación, mi capital académico, digamos, el capital adquirido en ese campo. Tu brillo fálico. ¿Mi qué? Tu brillo Mi fálico. brillo fálico. Así es, eso me lo voy a... Es lindo. Es lindo, yo pensaba solo en el falo, pero hay también el brillo No, fálico. el brillo, porque es distinto. Sí, claro. Entonces... es lo poco que se puede hacer con el falo. Sí, claro. No hay mucho que Pero hacer. Es narcisista, el brillo fálico es Es narcisista. narcisista. Es O narcisista. sea, que con calma. Claro, fíjate que cuando ellos me quisieron poner, porque la cosa fue tan... te decía a ti, Analía, ¿no? Cuando el acompañamiento fue varios años, o sea, fue una cosa cotidiana, etc. Y a un cierto momento ellos tenían reuniones que se hacían periódicamente, cada cierto tiempo, que llamaban las universales. Y se juntaban todos, de todo el país, venían de todas las provincias, en Quito, o Guayaquil, o qué sé. Y eran 2, 3, 4.000 personas, ¿no? Cosas, espacios inmensos. Y en una de estos foros, diríamos, que llamaban la Universal, uno de los líderes me dice, a partir de este momento tú eres King Orgullo. Exacto, ¿cómo te nombraron? Te iba justo a preguntar King eso. Orgullo. O sea, ¿qué nombre te dieron? ¿No? Pero verás, yo creo King Orgullo, pero verás, el tema es que, digamos, yo después pensaba mucho que no era solamente que yo era alguien de la academia y alguien con un capital ya adquirido, un reconocimiento, tenía relaciones con los medios de comunicación, era conocido, digamos, ¿no? Yo creo que jugó mucho el factor de que era extranjero. Sí, probablemente.
O sea, el hecho de que era extranjero me proyectaba con una mayor potencialidad extimia. Sí, sí. Sí, no solamente eso, pero creo que también pescaron este detalle que diste al inicio de la entrevista. Creo que pescaron que tú eras un hombre que venía de un lugar que podía ser común también. Sí, porque yo les hablaba de eso. O sea, eso también me parece que a la hora de crear un vínculo, un lazo... Y el ser antropólogo. O sea, el ser antropólogo significaba que yo tenía como principio básico que todo lo que yo entendía lo discutía con ellos. Se lo devolvía, digamos, ¿no? Y esa devolución a su vez representaba otro inicio de reflexión. Entonces, ese acompañamiento, pero en lo concreto la idea de insuflar, digamos, condiciones simbólicas, ¿no? Para que haya un desarrollo de lo simbólico, se hizo sobre todo a través de la apuesta por el arte. ¿Ya? De lo que te contaba ayer, ¿no? Por la apuesta por el arte, la formación en la utilización de recursos audiovisuales. ¿Por qué? Porque pensábamos que debíamos trabajar sobre la mirada. ¿Cómo se educa la mirada? No en un sentido, digamos... No en un sentido pedagógico. Exacto, ¿no? Sino que ¿cómo podemos modificar el hecho de que, digamos, en la mayoría de estos jóvenes no hay un momento reflexivo sobre su vida? Y para poder tener un momento de reflexión sobre la vida de uno tiene que separarse un poco, tiene que tomar una distancia, ¿no? Tiene que apartarse un poquito. Pero decirlo así era muy complicado, era difícil. Entonces pensamos poner algo en el medio, entre la realidad, por decirlo así, muy esquemáticamente. La realidad quiere decir la vida cotidiana de ellos, todo lo que ven todos los días, cuando se despiertan, cuando están... Sin intervenir esa rutina, digamos. Y ellos. Pensábamos que la máquina, ese objeto, podía crear también un efecto de sujeto. Podía crear algo en el sentido de que finalmente las cosas vistas a través del lente podían parecer de otro modo. Y era importante, no era el modo como se veía, simplemente que podían ser de otro modo. O sea, la idea era que debíamos trabajar que las cosas podían ser de otro modo, con todos los recursos posibles. Y que de esto pudiera... Perdona, termino. Que de esto me la vas a responder. Sí, claro. No, yo no evado tus preguntas. Y que esto, digamos, fuera nuestro principio básico, ¿no? Por eso que te decía, reemplazar algo con otro, o tratar de que, digamos, sin tener que destruir, esto pudiera devenir, esto que habían construido ellos mismos, pudiera devenir en otra cosa. Hablamos mucho, por ejemplo, del tema de cómo pensarse, si se pensaba en ellos en algún momento, como una organización política, cómo podía devenir esto en una organización política, que evidentemente, yo que soy gramsciano, tengo siempre presente. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es para ti un efecto de sujeto? ¿Cómo... Eso, el efecto de sujeto es cuando esto que llamamos sujeto, y que probablemente a veces es dudoso poderlo pensar así, se pregunta. Este es un efecto de sujeto. Cuando se pregunta sobre algo que antes no se preguntaba. Que permite entablar un lazo con el otro, digamos, pero algo también del consigo orden mismo, simbólico, pasando por el otro, establecer una relación distinta con uno mismo. Exacto. Pero también con un objeto, en este caso, con una pistola. O sea, esta pistola que yo siempre he visto y que siempre sé, digamos, lo único que sé, que esto se usa de una cierta manera y tengo que usarlo, etcétera, pero no es que me he puesto a pensar cuándo la uso, por qué la uso, etcétera, etcétera, frente a la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ahí asomaba el sujeto. Algo del uso cambió también ahí, ¿no? Es una pregunta maravillosa. Yo quisiera preguntarte también qué discursos habían en relación a los padres, a la familia. Sí. ¿Qué discursos aparecían en relación a los A ver, las familias, digamos, muy poco presentes, pero sí presentes en el sostenimiento y reproducción de la masculinidad hegemónica. Son las familias los principales vehículos de la masculinidad. O sea, en el discurso de la familia, lo que dice, aquellas pocas cosas que el padre puede decir a un hijo en estas situaciones, es que tiene que hacerse hombre. Y que para hacerse hombre eso implica saber pelear, etc. Incluso las madres
Las madres a veces, yo recuerdo una madre que vino a verme y decir, no, pero usted está diciendo que mi hijo es de los Latin Kings. Y digo, bueno, es que lo dice él. No es posible, si él no sabe pelear. Perla. Yo tengo Perla. Entonces, la madre decía eso. O sea, no es posible, mi hijo no es apto para esta cosa. Entonces la idea es que un hombre pelea. Claro, un hombre pelea, un hombre aniquila al otro, un hombre Sí, viola, eso es un hombre se afirma, un hombre esto se... La masculinidad hegemónica es un elemento discursivo que atraviesa toda la sociedad y que ellos reciben fundamentalmente por parte de la familia, lo poco que la familia, Pero el es padre, un ordenamiento. le da es esa ley. Por eso decía que Pero el es único una nación simbólico... convocada para sostener Sí, lo fálico. lo fálico. Y Es por una eso nación. no admite es amenazante para lo que sería lo femenino. Lo diverso, lo dispar, por eso Lo preguntaba diverso, por lo lo femenino, dispar, ¿no? Y me lo parece raro. interesante que ellos introduzcan precisamente aquello que es el estereotipo de lo diferente y lo dispar, ¿no? Que son los LGBTI. LGBT. Claro, eso es un tratamiento, es una manera de tratar su rigidez. Exacto. Sí, porque es Pero muy que es una- importante es una introducir rigidez, algo. esto- una cosa Ahí está la compacta. diferencia quizás con... Pero es una rigidez heredada. Es una rigidez que viene de la estructura. La estructura en términos Por eso políticos, era la estructura importante que se nacional. hicieran responsables de eso. O sea, que no quedara en ese plano, O sea, nosotros que trabajamos- pudieran hacerse responsables. ¿Y sabes cómo se hace responsable? Se hace responsable a través de apalabrear. Todo nuestro trabajo fue allá, para que apalabreen su existencia. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hablar, se va a encontrar siempre con la inconsistencia. Así. Y cuanto mayor sea el silencio y la sumisión a ciertas reglas, mayor será la consistencia. Entonces, el problema era que había demasiada consistencia, demasiada. Había quizás Eso demasiado- enmudece y no tolera lo distinto, lo raro, lo único. Hacerlos hablar ya es una manera de introducir agujeros, faltas, restos, las diferencias, Mauro. sí. Otro punto de vista. Entonces el arte, les estaba diciendo, el recurso del arte, que se tradujo también no solamente en la utilización de estos dispositivos audiovisuales, la máquina fotográfica, etcétera, sino también el arte propiamente, digamos, pictórico, otras expresiones. Y la cosa más maravillosa es que organizamos una muestra de esos trabajos en la Flaxo, en la universidad, en un lugar así consagrado, todo fifirucho, ¿no? ¿Se dice fifirucho? Sí. Sí, O sea, se todo entiende. pijo, no sé cómo se dirá. Sí, pituco. Pituco. Fifi. Pituco. O sea, como en Argentina creo que se dice pituco. Bueno, en En fin. Lima también. Entonces, y ahí la sala de exposiciones, ¿no? Toda blanca, ¿no? ¿Saben? Con las luces, etcétera, con los trabajos de los chicos, ¿no? Y por primera vez esa sala se llenó de gente con vestimenta estrafalaria, o sea, por primera vez había este otro, realmente este radicalmente otro. En Sí, algunos pero era casos. un otro que miraba ahora A la de otra integración. manera, ¿no? Sí, Y que introducía otra operación, digamos. sí, Una dimensión de la vida, ¿no? sí, ¿no? sí. O Un sea, erotismo. Ángela, ¿ves? Ángela te va a hacer una pregunta. Una pregunta. ok. ¿Y qué te pusieron en el papelito? Acá la pregunta. No, te quería preguntar, ¿qué efecto para ti este encuentro, este trabajo con los jóvenes? Porque siempre hay como una visión de fuera, ¿no? Y una vez que uno que se sumerge a una experiencia de tantos años que ha ocupado tu tiempo, tu cabeza, tu formación, tu cuerpo, ¿qué efecto para ti? Bueno, el efecto, ¿Qué ha dejado esto para ti? el efecto maravilloso, porque, digamos, yo uso la academia para hacer algo que sea de utilidad social. Entonces, fueron años extraordinarios. Eran años en donde yo sentía que estábamos haciendo algo significativo, algo importante. ¿Alguna pregunta para ti, algo que cambió tu visión de la vida, del amor, de los Pero, chicos? claro, totalmente. Eso les quiero decir. Además, tenía un hijo recién nacido, tenía un año, iba a las universales, tengo fotos con mi hijo de un año, involucraba a mi familia, a todos.
Preguntas, bueno, obviamente preguntas teóricas sí, preguntas teóricas todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de si nuestra intervención no era eso que dice un poco, ¿cómo te llamas tú? No, Marita. Marita, esto de que si nuestra intervención no, también a la vez que podía estar, digamos, permitiendo un enrumbamiento hacia ciertos otros caminos, no era también un modo para imponerle un modelo, ¿no? Qué sé yo, para introducir un ideal, ¿no? una visión, exacto, No se trata de eso. un ideal entonces eran estas preguntas, obviamente, claro, Bueno, Pero pero tal vez porque más allá de, no necesariamente se impone, pero se puede invitar a algo distinto. sí, pero nuestra Se convicción circula era... una invitación, el Sí, otro sí. No era disciplinario. la acepta. No, no era- Salir del discurso del amo, ¿no? Ah. O sea, no Claro, trataba eso de es ser una cosa disciplinario. correccional, ¿no? Entonces, bueno, otros efectos fueron que, te digo, en estos momentos fue muy intenso este trabajo, pero también hubo un desgaste mío muy grande, ¿no? Porque o sea, nuestro trabajo no era un trabajo limitado en el tiempo, no es que... había momentos de la mañana, de la madrugada, donde recibíamos llamadas de alguien que estaba en problemas, que había sido herido, que necesitaba tal cosa o que iba a ser preso por una... O sea, había un involucramiento total, o sea, no es que había un horario para... ¿no? El horario de aquí de las 10 a las 5 de la tarde, me ocupo de esto, el resto... No, no había horario, o sea... Y esto lleva a un desgaste. ¿Sabes por qué además del desgaste? Creo que se los comentaba ayer, porque llegado a un cierto punto, con toda esta experiencia y algunas ideas que habíamos empezado a formular, que están recogidas en los libros, en las publicaciones, etc., sentíamos la necesidad de que el Estado efectivamente intervenga a través de una política. Había tenido buena voluntad el Estado, digamos, a través del presidente, funcionarios, etc., pero necesitábamos un paso más, una política pública de juventud urbana relacionado con este tema, con el tema de la prevención, en fin, una serie de cosas. Y habíamos identificado cuáles eran ciertos nudos, ¿no? Entonces, habíamos visto como nosotros habíamos intentado juntos de resolver, más o menos atenuar ciertos nudos, ¿no? Pero sabíamos que esto era solo una parte, que hay una cosa mucho más grande, otras organizaciones con las que no trabajamos, otras pandillas, en fin, por lo cual se necesita Una política pública, ¿no? Y eso no lo logramos. Entonces es una frustración que me llevo porque creo que se perdió una oportunidad de pensar en grande, ¿no? Pensar más en grande de lo que habíamos hecho nosotros. Pero de todas maneras me parece que sí es cierto, uno se lleva frustraciones, dolores y sentir que podrían haberse dado ciertas cosas, pero la nominación que estos chicos te hacen a mí me parece que es algo fantástico, porque ellos consiguen a través tuyo nombrar algo de esa operación. Quiero decir, este encuentro contigo hace que de ese reinado sea acompañado de un cierto orgullo, que uno puede tener un cierto orgullo que uno puede ir por la vida llevando algo que da orgullo, que da dignidad. Entonces, me parece muy interesante la operación de nominación. En este sentido nos inventamos una iniciativa que se llamaba Ponte la camiseta por los Latin Kings. Entonces le pusimos la camiseta, aquí decía, ¿no? ¿verdad? Le pusimos al alcalde, a los consejeros, al otro, al cura, ¿no? Sí, y todo el mundo se ponía la camiseta. sí, eso me parece precioso también, Pero de todas maneras me parece que el entrampamiento viene de saque. Porque, ¿Viene de qué? de entrada. Allá. Porque tú apareces como que el que puede. Ese es el problema. El que puede, el que va a poder resolver en acto, Sí. en la realidad, una serie de problemas frente a los cuales ellos no solo no tienen cómo, sino de los que no quieren terminar de hacerse cargo. Por eso es que se les ocurre que te pueden llamar a cualquier hora de la noche
y pedirte casi cualquier cosa. Y entonces ese encuentro, finalmente es un encuentro con la impotencia y debe haber sido dificilísimo. Y el otro Pero puedo decir sobre esto porque si no me pierdo. Ya. Precisamente esta es la frustración que yo tengo. Porque yo a un cierto momento sentí que yo ya no podía. Pero es que nunca Porque pudiste. no podía. No, yo sé que no. nunca pude, pero Lo que pasa es que hacía falta que de saque tú tuvieras quizá un poco más claro hasta dónde podías ir y hasta dónde ellos debían ir. Bueno, O sea, como que hacer que ellos, por último, identificaran lo que ellos no podían. Pero la otra cosa que sí me parece que es la que te ha dejado también más sabor, es otra impotencia que no es de la misma índole, que es la de no conseguir que el Estado, porque esta vez tu ambición era mayor, pero muy importante, que el Estado admita a estos grupos y que desarrolle políticas públicas frente a ellos. O sea, ahí te encuentras con otro tope que me parece grave, porque el Estado acaba avalando su propia segregación. Y eso me parece terrible. O sea, finalmente, aunque institucionalizarlos es muy importante, siempre serán ellos mismos, estos chicos, o sea, estos grupos, los que deberán encontrar o reinventar las formas de autorregularse. Porque el Estado los va a abandonar de todas maneras en algún momento. es que, bueno, depende un poco del Estado, ¿no? Nosotros pensábamos que este Estado, manejado por este gobierno, que tenía 10 años, tenía una conciencia diversa. Yo creo que la tenía y la tiene, pero luego no se pudo concretar. Con respecto a otros estados que yo he visto, tengo 30 años en el Ecuador, otros estados, la única, digamos, solución, o la única acción o reacción que pudieron haber tenido ha sido la represiva. Solo y exclusivamente policial, por un lado. Y no habíamos hablado de los medios de comunicación, hicimos un trabajo maravilloso con los medios de comunicación para tratar de decir, basta de ser parte del problema. Y ahí trabajamos mucho con la visibilidad, ¿no? Cómo cambiar el régimen de visibilidad. Sí, pero de todas maneras me parece interesante si te podemos aportar algo, porque vas a seguir haciendo estos trabajos. No creo. Si lo sigues haciendo aunque no te des cuenta. Es que lo que Marita te dice es fundamental. Sí. Es siempre preferible entrar a una experiencia como esta tratando de trazar aquello que no se puede. En uno, y detectar como síntoma qué es lo que no marcha, lo que no funciona, pero no para encontrar una solución, sino para darle a eso otro estatuto. Un estatuto más digno. Por ejemplo, no someterse a la demanda. Entonces, me parece que si te podemos devolver algo de esta hermosa entrevista que nos diste, es ese punto, a la hora de abordar, digamos, una experiencia, es muy interesante ya no ir tan brillante, ni iluminar tanto, sino ir un poco del lado de lo que uno no tiene, de lo que uno no puede, y de trazar más que la impotencia el punto de la imposibilidad, porque éticamente eso permite que se pueda inventar alguna cosa, más que encontrarse cerrado en la impotencia. Sí, sí, sí. Entonces, te queremos, en nombre de Lila, del Laboratorio de Investigación Lacaniana, te queremos, Mauro, agradecer muchísimo esta entrevista que nos enseña y que además le va a enseñar a la gente con la que trabajamos. Tenemos un lazo contigo, espero que no se pierda y que nos visites en Lima. Muchísimas gracias y sí, espero verles en Lima y espero mantener este lazo con Lila, que además es el nombre de la gata de mi hija.